decime una cosa, Marcelo. ¿Y los agentes de la inteligencia artificial? ¿Y el tema de la inteligencia artificial que se nos presenta ahora? ¿Sabés qué es lo que pasa? Que el gran desafío no es pelear contra eso. Yo he estado tratando de entender un poco lo que es la inteligencia. La inteligencia artificial es lo mismo, es una herramienta parecida a la que yo podía haber tenido en la época de mi escuela, que me tomaba el 64 en la puerta de la casa de mi vieja en Malvin y me bajaba en la puerta de la Universidad de la República a buscar información. Hoy la inteligencia artificial es información. Te hace una cosa mejor por vos. Pero lo que pasa, ¿sabés cuál es? Más rápido. Es mucho más rápido, más inmediata. Y con más conocimiento. Tiene mucho más cosas de dónde tomar lugares. Pero el verdadero desafío es hacerle entender a los que aprenden y a los que enseñan y a los que van a llevar el derecho adelante, que hoy está comprobado que en el mundo hay dos tipos de aprendizaje, el de almacenamiento y el productivo. De repente, seguramente el conocimiento, la inteligencia artificial es una percepción. Mirá que estoy lejos de tenerla. No, pero está bien. Pero es una herramienta de entregarte un conocimiento. El tema no es lo que haces, sino lo que haces con lo que tenés. No es lo que pasa, sino el que hacemos con lo que pasa. Y esto es lo mismo. Yo puedo tener el chat GPT. Yo me doy cuenta que algunos alumnos usan el chat GPT, como yo usaría el Google, usaría cualquier otro, para buscar información. Ahora, la verdadera historia es recapacitar de que el mundo va transitando hacia un lugar muchísimo más competitivo. Claro. Entonces, cuando es competitivo, no te alcanza con el chat GPT. Te alcanza con el manejo de las capacidades duras, las blandas. Tenés que ser un ser integral, porque la exigencia cada vez es mayor. El deporte por ahora, mientras no juguemos contra una máquina, claro, sigue siendo la decisión humana. Ahí está la diferencia entre los buenos y los más o menos. Porque en realidad el que vos viste llegar, no llegó así, llegó así. Se pegó 73 palazos por todos lados. ¿Me entendés? Te entiendo perfectamente. Entonces, bueno, eso sí, y te estaba diciendo, Estados Unidos maneja variables, el deporte europeo manejan variables. En el fondo, la decisión sigue siendo humana. Y ahí vos podés manejar montones de cosas. Pero ¿por qué Rodolfo y no Marcelo? ¿Y por qué Marcelo y no Rodolfo? Ahí está el arte del que toma decisiones. Sigue siendo humano y ojalá que siga siendo así. Yo creo que la tecnología ha ganado un lugar y ocupó un lugar para quedarse. Me parece que no es una batalla contra eso. Claro, no. Hay que ponerse del lado de eso. Tienen que ser. Es un socio estratégico, claro, poderoso. Copiloto, como le dicen ahora, y después van a ser pilotos. De 24 horas al día. Sin duda alguna. Una empresa que no cierra. Sin duda alguna. Hay que aprovecharla. Es como dicen, es un tren que pasa. Si no te lo tomaste, pasó por arriba. Por eso que te decía lo de la formación constante. Claro. Si te quedás con lo que pasó, con lo que hacías y lo que vos hiciste. ¿Te imaginás si yo me pudiera pensar ahora en repetir la receta con la cual gané en el año 1995, ahora que vamos a llegar al 2024, o sea, casi 30 años atrás? ¿Cómo ganaste en ese año? Y haciendo lo que se hacía en aquel momento. Yo pensaba... Y bueno, éramos los profesionales del momento. Hacíamos el entrenamiento. Se juntaban los mejores. Nos juntábamos los mejores. El entrenamiento era el entrenamiento del... Y bueno, yo creo que hoy hay una inversión cantada y grande de cómo se entendía el deporte a lo que se entiende hoy día. Antes era un deporte que la tecnicidad se podía aprender desde la tecnicidad, porque el tiempo de ejecución era mucho mayor. Ese proceso de toma de decisión, que es percibir, decidir y ejecutar, era mucho más lento. Vos tomabas la pelota, tenías tiempo de pensar, de mirar. Hoy ese proceso en el deporte es percepción y ejecución.
No hay ni tiempo para tomar una decisión, porque el deporte hoy se llama de tomar la mejor decisión en menos tiempo y lo más efectiva posible. Y sobre todo en un entorno mucho más rápido. El reglamento cambió para que el deporte sea más rápido. En el básquetbol, en aquel momento había 30 segundos de posesión. Y si agarrabas un rebote, 30 más. Hoy el básquetbol pasa por... Claro, quieren ver la mayor cantidad de dobles posibles en un partido y que vaya rápido para que los fans... Bueno, eso cambió el deporte. ¿Y qué cambió? Lo que me preguntaste. La capacidad física de los deportistas. Espera, ¿vos mirás fútbol? Miro. ¿Aprendés del fútbol algo? Sí. ¿Qué aprendés? Lo que no aprendo es que cuando vas ganando y te hacen foul, estás 10 minutos en el suelo y cuando vas perdiendo no te duele nada. Exacto. Pero es el manejo del tiempo, es estratégico también, no está mal, es parte del juego, es parte... ¿El básquetbol está tomando algunos vicios del fútbol? Como por ejemplo caerse y... No te da el tiempo. ¿No te da? No te da, ya no te da el tiempo ni para... Hoy el saque rápido, la perdiste y te sacan rápido y después la tienes que tocar. Yo creo que el fútbol, el básquet tiene 40 minutos de ejecución máxima. ¿Verdad? El fútbol tiene 40 y algo. Y son No, 90. El fútbol dura... Sí, son El 90. tiempo real de juego, a veces... Ok, son 90 o casi 100 minutos hoy de juego. Sí, sí. En tiempo real estamos en 57 los días de grandes partidos. Pero es... Que tienen ganas de jugar los chicos. Pero es yo creo que es... también es parte del juego. Y sabes una cosa, ¿sabes lo que he aprendido con el tiempo? Porque uno mira Europa, mira esto, mira lo otro, pero si vos haces un análisis de lo que pasa en el mundo, la identidad de juego de cada selección tiene que ver con la identidad popular, con la identidad de cada país. Eso lo decía Juan Ramón Carrasco el otro día en el Noca. Bueno, es Lo que la piensa, cultura. la cultura del país es la cultura deportiva. Se te mete para dentro de la cancha. Somos como somos. ¿Y cómo es la cultura nuestra? Y nosotros hay algo que tenemos, es que nunca perdés hasta que perdés. Y el entorno te... A mí no me gusta, ¿viste? A veces digo, maldita la hora del 50 que nos pone todo el tiempo. Pero bendita la hora del 50, porque aunque en realidad lo que nos hace es ponernos todo el tiempo y decir, una vez se pudo, vamos de vuelta que podemos, vamos de vuelta que podemos, vamos de vuelta que podemos. Pero Rodolfo, yo creo que también sería un poco, no voy a decir mediocre, pero poco ambicioso quedarse con eso. ¿Me explico? Porque cuando Uruguay ganó en aquellos tiempos, seguramente la consecuencia no era porque había 10 que jugaban y la perdían. El proceso histórico del país estaba posicionado en otro lugar. No, el concepto de que habían 10 y la mordían no era así. Uruguay en el 50 tenía grandes jugadores. Eran grandes jugadores. En el Vasco cuando jugaron con sus equipos en el 95 o no sé, cuando salió campeón, era porque tenían y el país técnicos. Y el país, Robert, tenía otra cosa. Tenemos que pensar que Uruguay consigue sus logros deportivos y en el básquetbol su último coletazo fue la generación cesta olímpica, después vinimos nosotros un coletazo de esa generación consiguiendo un par de torneos sudamericanos y después una sequía realmente hasta el día de hoy, en el cual el país en aquellos momentos era vanguardista en cuanto a la organización deportiva. Las plazas de deporte, el sistema clubista, el vallismo en aquel momento jugó un rol muy importante en la creación. El país era vanguardista en su ideología. Las plazas de deporte en Uruguay eran vanguardistas. En las plazas de deporte en aquellos años yo lo estudié, venían los profesores de educación física de Estados Unidos a enseñar la calistenia, que en otros lugares no pasaba. ¿Qué es la calistenia? Eran los movimientos de formación corporal. Ajá. ¿Verdad? Entonces se enseñaba todo ese tipo de cosas. Y hoy, ¿qué hemos cambiado? Los clubes de puertas abiertas pasaron a ser prestadores de servicio.
las plazas deportivas no son donde está basado el alto rendimiento. Ni siquiera tenemos discutido, que el mundo entero lo ha hecho, el entendimiento de la alta competencia. Acá cuando se habla de deporte, se habla o de fútbol o se habla del deporte social, que es muy importante. El deporte social, el que pasa en las escuelas, en las plazas de deporte, en la educación física obligatoria, eso es el alma, porque forma parte de la salud del pueblo. Pero después hay otros deportes, que somos nosotros los que hicimos el deporte profesional y los que hacen, que es el mayor generador de ilusiones. Porque vos te vas a cualquier club del Uruguay, ¿y qué es lo que vende un club que vende servicio? ¿Sabes lo que vende? La vivencia a la alta competición. Por 1 hora y media por día que vas, máximo 3 veces por semana o 4. Ahí querés ser el mejor deportista. La misma plataforma, con las mismas pesas, con la misma cancha, la misma pelota, de la que juegan los cracks, ¿verdad? El deporte. Pero hoy día, creo que lo que no tenemos Rodolfo, del todo interiorizado, es que tenemos un sistema educativo totalmente apartado de la mano de lo que es el deporte profesional. Hoy el deportista profesional, el chico que estudia, que se está formando para el deporte profesional, que estudia, para el sistema educativo es un problema, porque sus tiempos son diferentes, ¿verdad? Pero después la sociedad entera le exige a este deportista que tempranamente sea ejemplo, no se equivoque, y todavía piense, y todavía sea referencia. Y yo a veces digo que es injusto por lo siguiente, porque el deportista profesional juega por jugar, pero también hay que entender que para muchos es una salida de vida. ¿Vos crees que Suárez, Cavani o todos estos grandes cracks en la historia del Uruguay, que hoy por suerte han marcado una historia dentro del deporte, si no hubieran jugado el deporte, no hubieran hecho deporte, hubieran tenido otra salida quizás? Y capaz que no. Porque muchas veces tenés que tener en cuenta dónde te tocó, de dónde arrancás la carrera, ¿no? Y de repente de donde arrancás la carrera con el deporte, te pone allá arriba. Pero capaz que en otras cosas no. Porque el deporte es un acto democratizador. Porque para rendir, no se cuenta únicamente de dónde naciste o cuánto tenés. ¿Me explico? Le da las mismas posibilidades a todo el mundo de poder rendir. Y yo creo que es la parte que no tenemos discutida. Y a mí me molesta un poco porque soy un poco el responsable, te decía, de comprarle los proyectos de vida a estos pibes, ¿viste? Que hoy se quieren dedicar al básquet. Y bueno, si algo voy a intentar hacer en este último tiempo, es que ojalá en Uruguay, porque pienso que las grandes revoluciones, porque algunos se pusieron a hablar de algo, es empezar a entender el profesionalismo de otro lugar. Yo no tuve aportes jubilatorios. No voy a tener una jubilación, es claro. ¿Pero por qué no la tuve? Porque no hubo fiscalización. Porque en aquel momento el deporte se banca, y hasta el día de hoy se banca en muchos casos, no, capaz que no en todos, del que tiene algún amigo para bancar. Y eso no es el deporte del mundo. Lo que nosotros adoramos del mundo tiene otro entendimiento desde el punto de vista fiscal, organizativo, y sobre todo de los objetivos que tienen dentro de la sociedad. El deporte es un gran motivador para montones de personas. Somos motivadores de ilusiones. ¿Vos ves caminando a algún chiquilín que diga quiero ser pelotero rural por la calle? ¿O lo ves con la camiseta de los grandes jugadores o de los músicos? Porque los jóvenes compran pasión. Y bueno, eso es una herramienta. El deporte competencia no es un fin en sí mismo, es una herramienta. En Estados Unidos las universidades captan los jugadores. Sí. En Uruguay, ¿por qué no? Por lo que te decía, la Liga Profesional de Estados Unidos, permiso. Sí. La Liga Profesional de Estados Unidos, la NBA, no permite a los jugadores. Estamos hablando de un continente y de un barrio que somos nosotros. Estamos hablando de un. Me parece que no pasa más por el entendimiento que por la densidad de población. Para mí tiene que ver más con el pensamiento, tiene que ver más con otras cosas. Tiene que ver con que la NBA dice que no puede ningún jugador que no haya terminado la universidad puede jugar en la NBA.
solamente los extranjeros. Para vos llegar a un draft tenés que haber pasado por la universidad, con un mínimo de formación. Acá en Uruguay, ¿Nosotros qué decimos? nosotros le decimos a nuestros jóvenes que la educación física obligatoria es hasta cuarto de liceo. Quinto, sexto, primero facultad, segundo, tercero, cuarto y lo que te lleve, arreglate como puedas. La salud no es un problema. Pero por favor estudia, ¿eh? Quinto, sexto, primero facultad, segundo, tercero, cuarto y lo que te lleve, arreglate como puedas. La salud no es un problema. Pero por favor estudia, ¿eh? Ese es el sistema antiguo nuestro. El otro día escuchaba una cosa que decía que si hubiéramos congelado a una persona en la década de los 60, no sé si será tan real, pero te hace pensar. Y la despertáramos ahora, encontraría montones de cambios. El sistema educativo sigue más o menos por el mismo lugar. Un crack que da clases para que cuando los vayan a evaluar, los cracks, los que estaban acá abajo de la tarima, escuchen a los que están acá y les evaluamos la memoria de cuánto saben. Esa es la diferencia de lo que hoy decía, te hablaba del conocimiento acumulativo y el conocimiento realmente ejecutivo de las cosas. Europa ha avanzado muchísimo en esa visión y yo creo que nosotros vamos un poquito por detrás. ¿Y vos qué haces por este tema? Bueno, ¿Qué en la estás escuela de haciendo? entrenador estoy tratando de hacer ese cambio de paradigma. Tratando de que los chicos entiendan más el procedimiento para lograr el ¿Y objetivo. lo grande? Lo que pasa es que son cosas diferentes. Cuando hablo de los chicos son diferentes. Pero lo que definen son los Porque grandes. viste que está la pedagogía y está la otra, la androgogía, se llama, que es el enseñarle a los grandes. Claro. Aprenden diferente, porque el grande seguramente esté seteado por lo que ya aprendió. El chico está aprendiendo lo que nunca lo que Yo no te sabe. digo figurativamente, ¿cómo enseñamos a los grandes a que tienen que los chicos seguir haciendo deporte y seguir estudiando para llegar a la competencia? ¿Querés que te sea sincero? Sí. La vida me va dando un poco algunos golpes en hacerme sentir de que para mí la gente cambia poco. Y es normal, hoy la neurociencia nos ha enseñado que la gente va, para resolver problemas, va al acto aprendido. Y moverlo, y al uruguayo sobre todo, cambiarle algo. Vos viste los problemas que tenemos para cambiar cualquier cosa, es un poco difícil. Lo que sí creo en los jóvenes, creo en el poder de independencia que tienen los jóvenes, en la información que tienen. No subestimo el poder de decisión ni de conocimiento de los jóvenes. Lo que sí creo que hay que ayudarlos a que cuando sean los grandes, porque hoy tenemos jóvenes que son más auténticos, más inclusivos, más diversos que lo que fuimos nosotros. ¿Estás comprando a los jóvenes? Hasta más libre. No, es así. ¿Por qué no querés a los grandes? ¿Por qué no querés a los viejos? Porque no veo tanta señal. Hay algunos viejos que se animan acá, no todos. Pero lo que sí creo que las próximas generaciones tenemos que ayudarlos a ser mucho más reflexivos. Pero vos sos muy joven. Bueno, Cuando pero me estoy en dijiste, el viaje. Me sorprendiste cuando me dijiste, cuando veo a los chicos y dice, Bueno, pero O sea, para mí cuando yo tenía 15 años, veía un tipo de 50 y pico de años que me decía, este veterano, ¿cuál es? Un día, me acuerdo de una anécdota, iba manejando y un par de chicas me pararon así para hacer dedo y me dijeron, señor, señor. ¿Entendés? No, yo voy a la playa, le dije, señor, señor. está bien, Uno ya se está siente un bien, poco más grande. ¿Y cómo estamos con la selección? Sos el entrenador de la selección uruguaya de básquetbol. Bueno, dentro de las posibilidades que tenemos estamos bien. ¿Por qué Creo que dentro de las podríamos estar mejor. posibilidades? ¿Por qué dentro de las posibilidades? ¿Qué nos falta? Y recursos. Recursos. Sí, sin duda. ¿Qué tipo? Económicos, para Ah. poder tener mayores experiencias internacionales, sobre todo. Y la federación creo que está en un baile tratando de hacer lo que puede, pero te vuelvo a repetir. Le pasa al handball, le pasa al Sí, hockey, sí, a todos. de repente el fútbol, porque maneja otros montos, en algunos casos momentáneos. Me parece que es momento de visualizar el deporte desde otro lugar. Pero viste que hay momentos que son de aguantar. Claro. Claro. Y estos son los de aguantar. Y bueno, capaz que lo que hay que elaborar desde otro lugar. Intentando dejar
cicatrices y huellas, más que Ok. problemas. Y sos, y termino ya, sos el coordinador de todas las selecciones. Bueno, hace 7 años que estoy en ese rol. Estás con los chicos, con los bien chiquitos y con los grandes. Me toca desde la 14 hasta que llegan arriba del todo. Cuando llegan arriba del todo, ahí saltamos. ¿Y cómo haces? Que no entendía, para trabajar con todos ellos. Y para Bueno, vivir? hay momentos del año que son de mucha cosa, de viajes, de carga, de entrenamientos, de esto y lo otro. ¿Viajás para aprender? En realidad tratamos de aprender todo el tiempo, pero por lo general los viajes obviamente nos traemos... Yo siempre digo la consigna cuando nos toca, ahora por ejemplo estuvimos en China entrenando casi un mes con un grupo de jugadores, de casi 20 jugadores y jugadoras, que éramos casi 40 deportistas. Estuvimos entrenando un mes y estuvimos tratando de prepararnos desde todo punto de vista. En China. Sí, eso es un convenio que tiene el Sí, país con el gobierno chino en todas las disciplinas. Sí. Y ahí, bueno, son momentos de picos altos, después vienen las preparaciones de los torneos, pero después también hay otra parte que es de ver cómo articulamos todo, porque en realidad la selección es un poco más de mejor información. Es un poco más de... Y es la llave de la herramienta, que creo que es una de las cosas que por suerte hemos cambiado este tiempo en el básquet, que hoy tenemos un montón de jugadores que pasaron por los procesos de formación de las selecciones nacionales, que están en el exterior, que son los triunfos que a veces no salen en los diarios, Claro. ¿verdad? Claro. Y en realidad si vos ves el éxito deportivo del fútbol hoy, pasa porque el 99,5 están afuera en el día a día, Formándose. compitiendo contra el de al lado, diría, con el que tiene el mismo color de camiseta que vos, por ese lugarcito que te dan un ratito. Entonces eso yo creo que es la mejora constante del deporte. Entonces, Rodolfo, es eso. Yo soy un convencido, un agradecido y un fomentador que el club de barrio es el verdadero promotor del deporte. Es de donde el chico llega. Es el primer lugar donde lo apañan, el primer lugar donde lo abrazan, el primer lugar donde en los clubes, no importa el deporte, donde hay uno que da vuelta una bolsa así y salen zapatos para el que no tiene. Claro. O sea, ese es el principal motor. Después viene el alto rendimiento, que ahí empezamos a dar un poquito de información más variada, sobre todo el mundo profesional, de cómo se entrena, qué es ser deportista, cómo me acomodo. Sí. Después viene la competencia en sí misma, que es anecdótica. ¿Y el arito del barrio hoy no existe? Que no va a existir. Sí, Que no va a existir. Siempre. Cuando a mí me pasa siempre cuando... Viste que a veces la gente comete errores cuando visualiza a un deportista, y sobre todo uno retirado, parece que lo que hiciste fue siempre exitoso. Y en realidad perdiste mucho más de lo que ganaste. Claro. Y uno sabe dónde le aprieta el zapato, dónde otro. Y cuando uno está en esos momentos de reconciliación personal y que tenés... Volvés al barrio, volvés a los inicios, volvés donde vos realmente construiste tu ser, porque en realidad es eso. ¿Haces deporte en la playa? En el verano sí, me gusta ir a la playa mucho. Yo después de las lesiones que tuve un tiempo que... Hoy estoy en un proceso como de retransformación. Sí. Estoy haciendo ciclismo, estoy volviendo al ¿Ciclismo? Sí, hago ciclismo de ruta con amigos. Ahí Gastón Triver es un poco el responsable de juntarnos Contanos en el post-pandemia. un poquito más. Sí, viste que en la pandemia no se podía ir a los clubes. Sí. Nos empezamos a juntar en una esquina, empezar a salir, que era el único deporte que se podía hacer. Y me empezó a encantar y me empecé... Y yo lo que pasa es que solo no puedo, me gusta soy de manada, soy de andar en grupo. Sí. Y bueno, me enrosqué con ellos y ahora volví a mi club, a Malvin, que es el club donde, quizás un poco por todo esto que te digo, donde me formé, donde todo el otro, desde otro lugar totalmente de disfrutar el club por el club mismo. Tengo la suerte de que mi hijo esté jugando en el club, que capaz que es circunstancial o no, pero son esas cosas disfrutables. Y bueno, nada, eso, y hoy hago deporte ahora antes de venir para acá, estaba en el club laburando, metiendo pata porque tenía que llegar, Hay que y hacer ahora ya me voy deporte. para la práctica. Te dejo tranquilo entonces. Marcelo, Rodolfo, mil gracias. La verdad te agradezco. Un lujo. Sé que tuvimos que luchar mucho para poder hacerla. Sí, pero un lujo. Y salió. La enseñanza, un lujo. Vamos a mandarle un beso al Nacho, a mi primo. ¿Cómo no? Un beso grande. A mi mandale peluquero amigo, siempre al Nacho, que ahí fue donde pactamos la nota por primera vez. vos. Claro, Es verdad. Lander. Gracias, Marcelo. Dale, muy un amable. gustazo y felicidades para todos. Bien, estuvo Marcelo Capalvo con nosotros y seguramente ustedes tienen que haber disfrutado de lo que fue esta nota tan interesante, esta entrevista en donde conversó de absolutamente todo.
y para los más jóvenes y no lo conocían, hoy se los presentamos. Ha sido un gusto, hasta la próxima.